Hay personas que se despiertan todos los días con esa sensación incómoda de estar perdiendo el tiempo, de no lograr elegir un solo camino, mientras la presión por especializarse martilla la cabeza como un reloj averiado. La confusión se vuelve rutina. El síndrome del impostor pasa a ser compañía habitual y en el fondo siempre queda esa pregunta que aprieta el pecho. ¿Por qué parece que todo el mundo sabe exactamente lo que quiere, menos yo? Pero, ¿y si esa inestabilidad que sientes no fuera una debilidad, sino la señal de que tu mente funciona de otra manera? La verdad es que vivimos en una cultura obsesionada con los nichos, con los especialistas, con personas que encuentran su propósito antes de los 25 años y nunca más miran atrás. Sin embargo, eso es una mentira peligrosa, repetida tantas veces que acaba pareciendo una verdad absoluta. Porque mientras te castigas por tener muchos intereses, por no conseguir elegir uno solo, el mundo ahí fuera ya está cambiando las reglas del juego. Y esa mente curiosa tuya, que no encaja en una sola caja, puede ser justamente la habilidad del futuro que nadie te contó que ya tenías. Desde pequeño te enseñaron que el éxito es sinónimo de enfoque. Elige una sola cosa, ve hasta el fondo, no te disperses. Y así creces cargando una culpa silenciosa, creyendo que tu interés, primero por el diseño, luego por la psicología y después por la historia, es una señal de falta de disciplina. Pero la verdad incómoda es que esa idea de un solo camino fue creada para una economía industrial que ya no existe. Y hoy te exigen cumplir las reglas de un juego que terminó hace tiempo. Lo que nadie te dijo es que tener múltiples intereses no es falta de foco, sino una arquitectura cognitiva diferente. Mientras algunos cerebros se organizan como una torre, alta y estrecha, profunda en un solo punto, el tuyo funciona como una cordillera, varios picos de profundidad, cada uno mostrando un paisaje distinto. Esa versatilidad no es un defecto de origen, es adaptabilidad en estado puro. Y en un mundo que cambia cada pocos meses, eso vale oro. Existe un concepto poco conocido que explica exactamente lo que les ocurre a quienes no encajan en una sola caja: la mente con forma de M. No se trata de ser generalista, de saber un poco de todo sin profundidad, ni de ser un especialista cerrado que domina un tema pero se pierde fuera de su área. Se trata de tener varios puntos de profundidad real, como si hubieras vivido varias carreras en una sola vida y cada una te hubiera transformado por dentro. Piensa en esa persona que fue diseñadora gráfica durante años. Luego se sumergió en la programación y hoy estudia neurociencia por pura curiosidad intensa. Cada barra vertical de la M representa una de esas inmersiones, momentos en los que no estaba solo explorando un tema, sino construyendo experiencia de verdad. Y ahí está la clave. No se trata de acumular hobbies, sino de atravesar etapas de maestría, una a la vez, y salir de cada una con herramientas mentales que muy pocos tienen. El mundo ya no recompensa a quien sabe hacer una sola cosa de la misma manera durante 30 años. Recompensa a quien es capaz de tomar un patrón de un lugar y aplicarlo donde nadie lo habría imaginado. Y ahí es donde la mente en M se vuelve casi injustamente valiosa. No solo acumula conocimiento, crea puentes entre universos que, en teoría, nunca deberían tocarse. Un músico que entiende de programación piensa el ritmo de otra forma. Un ingeniero que estudió filosofía resuelve problemas técnicos con preguntas que nadie más se planteó. Esa capacidad de trasladar aprendizajes de un ámbito a otro, lo que los científicos llaman transferencia lejana, es el superpoder silencioso de quienes han vivido varias vidas profesionales. Mientras la inteligencia artificial se ocupa de las tareas repetitivas, lo que queda para los humanos es precisamente esto: creatividad entre fronteras, síntesis inesperada, innovación que nace de lo improbable. Y si siempre te has sentido fuera de lugar por no seguir una línea recta, tal vez sea porque, sin darte cuenta, estabas construyendo justo el tipo de mente que el futuro está pidiendo a gritos que exista.
La angustia de quien tiene muchos intereses no aparece por casualidad. Es fabricada por un sistema que todavía funciona como si eligiéramos una profesión a los 18 años para morir en ella a los 70. Entonces, cuando cambias de área o cuando te das cuenta de que lo que te fascina hoy no es lo mismo que te fascinaba ayer, el síndrome del impostor llama a la puerta. No terminas nada, no eres serio, no sirves para esto, y lo peor es que lo crees, porque todos a tu alrededor parecen tan seguros de su propio camino. Pero ese miedo no dice quién eres tú, dice qué te enseñaron a valorar. La verdad incómoda es que la mayoría de las personas no está enfocada por una elección consciente, sino atrapada por la inercia, por el miedo a empezar de nuevo, por una presión social disfrazada de sabiduría. Tú, en cambio, estás construyendo una arquitectura cognitiva única, moldeada por la curiosidad y por el valor de no fingir interés donde no lo hay. Y si eso a veces te hace sentir desplazado, quizás sea porque realmente lo estás, pero en el sentido de ir un paso adelante, no atrás. Para entender qué hace que la mente en M sea tan especial, conviene mirar primero lo que no es. Hay personas con un perfil en I, con una profundidad impresionante en una sola cosa. Como ese programador que vive y respira código, pero se bloquea cuando tiene que presentar una idea. También está el perfil en T, que se ha convertido en el favorito de las empresas. Alguien que domina un campo específico, pero conoce lo suficiente de otras áreas como para colaborar sin problemas. Son perfiles valiosos, sin duda, pero resultan limitados cuando el juego exige una reinvención constante. La mente en M, en cambio, no elige entre profundidad y amplitud. Construye ambas en ciclos. No se trata de saber un poco de todo, sino de haberse sumergido a fondo en varias cosas distintas y de que cada una haya dejado una huella permanente en la forma de pensar. Mientras el generalista superficial suele impresionar en conversaciones informales, pero falla en la ejecución, y el especialista brilla hasta que el mundo cambia las reglas, tú llevas algo poco común, la capacidad de moverte entre distintos mundos con autoridad real. No solo con una capa superficial de conocimiento. Si te reconoces en esta descripción, la pregunta natural es, ¿y ahora qué? ¿Cómo convertir esto en una ventaja real? Primero, deja de disculparte. Esa historia de me interesan muchas cosas, no consigo enfocarme, necesita transformarse en construyo experiencia en múltiples áreas porque mi mente funciona así. El cambio es sutil, pero poderoso. Pasas de ser el indeciso de siempre a convertirte en el arquitecto de tu propia versatilidad. Y eso lo cambia todo, porque la historia que te cuentas a ti mismo define lo que te permites hacer. Segundo, aprende a ver patrones en lugar de una progresión lineal. Esa etapa en la que estudiaste fotografía no fue tiempo perdido solo porque hoy trabajas con análisis de datos. Te enseñó composición, encuadre, a observar detalles que otros pasan por alto. La verdadera fuerza de la mente en M está precisamente ahí, en entender que las habilidades no solo se suman, se multiplican. Cada área nueva no empieza desde cero. Se nutre de todo lo anterior y crea conexiones que te convierten en un solucionador de problemas muy distinto de quien siguió un camino recto. Lo que te ocurre no es un accidente personal, es el síntoma de un cambio más grande y silencioso que está redefiniendo cómo funciona el éxito. La educación tradicional fue diseñada para producir piezas intercambiables en una línea de montaje. Aprende esto, repite aquello, no cuestiones, no te desvíes. Pero la economía que sostenía ese modelo se está desmoronando, y lo que surge en su lugar exige justamente eso que te enseñaron a ver como un defecto: pensar entre contextos, creatividad interdisciplinaria y la capacidad de sintetizar lo que a primera vista parece incompatible. Mientras tanto, los empleos del futuro, aquellos que la automatización no va a devorar, dependen cada vez menos de la repetición técnica y cada vez más de algo que las máquinas no pueden imitar:
la capacidad de mirar un problema con lentes que nadie más tiene. Y esas lentes, de forma irónica, solo se construyen cuando atraviesas múltiples territorios, cuando aceptas que tu camino no necesita ser una línea recta para ser válido. El mundo está cambiando, primero despacio y luego de golpe, y tu mente curiosa puede ser exactamente el tipo de inteligencia que esta nueva era está pidiendo a gritos. Entonces, al final, la pregunta no es ¿por qué no puedes elegir una sola cosa?, sino ¿quién dijo que tenías que hacerlo? Porque mientras te castigabas pensando que estabas perdido, en realidad estabas construyendo algo poco común, una mente capaz de moverse entre mundos, de conectar puntos que nadie más ve, de reinventarse sin borrar lo que aprendió antes. Y si todo eso siempre te pareció confusión, tal vez sea momento de considerar que el problema nunca fuiste tú, sino el mapa que te dieron. Ahora viene la parte que solo tú puedes responder. ¿Qué cambia cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza y empiezas a usarla a tu favor? ¿Qué sucede cuando abrazas esa versatilidad en lugar de sofocarla? Déjalo en los comentarios. ¿Te reconociste en esta mente en M o sigues intentando encajar en un molde que nunca te quedó bien? Porque esta conversación no termina aquí. En realidad, empieza cuando decides reescribir tu propia historia. Y si este video hizo clic en tu cabeza, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos contenidos vamos a profundizar en cómo usar esta arquitectura mental para construir una carrera y una vida que por fin tengan sentido para quien realmente eres. Nos vemos en el próximo.